Muy buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. En este momento conversamos con María Herrera Mellado. Ella es abogada de migración y hacemos contacto desde Miami. Muy buenos días, María. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo están en la República? Estamos excelente, gracias, honrados de tenerte. Muchas gracias, el honor es mío. María, Estados Unidos anunció que endurecerá todavía más las medidas para hacer más difícil la migración ilegal y así contenerla. Se habla, María, de 2 millones de indocumentados que se han dispersado en Nueva York, Boston y otras ciudades. ¿Qué nos dicen estas cifras? Bueno, lamentablemente desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca anunció que las puertas de Estados Unidos estaban abiertas y que los inmigrantes iban a ser tratados, dicen ellos, de forma humanitaria, lo cual no ha sido cierto. En época de COVID se hacinaban los inmigrantes en los centros de detención y desde que él llegó al poder más de 7 millones de personas han sido interceptados entrando por la frontera sur. Esto es una cifra astronómica jamás antes vista desde la creación del Ministerio de Seguridad Internacional. Efectivamente, Nueva York, su alcalde ha dicho claramente que si siguen llegando inmigrantes a Nueva York, al estado y a la ciudad, acabarán con el sistema público. La Casa Blanca tiene una obligación de detener el contrabando de personas y el tráfico de seres humanos. Es importantísimo. Por lo tanto, desde hace 2 días, inclusive, la Casa Blanca admite que va a seguir construyendo el muro que tanto criticó a Donald Trump, que inició Bill Clinton, porque solo por el sector del Río Grande, allí en el sur de Texas, este año ya han entrado 353.000 personas, 7 millones de personas, algo jamás visto aquí en el sur de Estados Unidos. Esta nueva oleada, María, de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México podría estar ejerciendo una fuerte presión a los recursos federales. Definitivamente, y no solo los recursos federales, sino también a las ciudades, porque una vez que el inmigrante es liberado, puesto en libertad en el estado correspondiente, estas personas supone que deben de solicitar beneficios y servicios de los diferentes estados y las ciudades, como es el caso de Nueva York o el estado de Massachusetts. También hemos visto que se han interpuesto quejas y denuncias en San Diego, California. Todos los estados que prometieron acoger a los inmigrantes en un espacio de meses han visto como todos sus recursos se han desaparecido. Por lo tanto, tenemos una crisis inmigratoria de carácter humanitario y también una crisis de seguridad nacional, puesto que han entrado más de 100 potenciales terroristas por la frontera sur. Es preocupante, María, lo que estás diciendo. 100 terroristas. Así es, más de 100 terroristas, casi 200 potenciales terroristas han entrado, la patrulla fronteriza está desbordada, tienen una entrada inclusive de 10.000 personas al día, cuando con el expresidente Barack Obama una crisis migratoria se declaraba si llegaban a la frontera sur 1.000 personas y estamos recibiendo 10.000 personas. Nada de lo que ha utilizado esta administración está funcionando, ni los permisos humanitarios que están siendo retados en los tribunales de Texas, ni tampoco ningún programa humanitario, porque está colapsando, porque esta administración anunció que las puertas de los Estados Unidos estaban abiertas. 3 años más tarde estamos viendo como el costo al contribuyente estadounidense, el costo político es demasiado alto. ¿Este flujo migratorio tan potente estaría poniendo a prueba las políticas de frontera del presidente estadounidense, María? Efectivamente, el presidente actual, Joe Biden, ha reconocido que las únicas políticas que han funcionado han sido las del exmandatario Donald Trump. Después de acusarlo de racista e antiinmigrante, reconocen que la única forma de tener este flujo desordenado e ilegal es construir más muros fronterizos y detener a las personas en origen o en el primer país seguro que lleguen. ¿Es viable la propuesta del muro, María? Tú como experta en el área. Es viable, está permitida por la ley federal, pero sin embargo esta administración, haciendo un uso de lo ya aprobado por la anterior administración, ha levantado y va a derogar 26 leyes de inmigración federal, inclusive medidas medioambientales para construir una parte del muro. Es necesario. Esta administración también apagó las cámaras que se habían instalado con el exmandatario Donald Trump. No hay forma de controlar
ahora se están dando cuenta que no es suficiente el tratar a las personas y que entren de forma desordenada e ilegal. Por lo tanto, no solo es factible, es necesario, es reconocido por una administración que ha llevado a los Estados Unidos de América al mayor colapso en materia de seguridad nacional e inmigración desde que se conocen los datos. ¿Se complica el escenario político de Estados Unidos por tener que lidiar con esta situación, en especial para los demócratas? Pues por supuesto, porque además los demócratas ya no tienen cómo tapar la crisis migratoria. La negaron durante meses con datos en la mesa. 250.000 personas están llegando por la frontera sur. Es absolutamente falso que la mayoría son hispanos. La mayoría de inmigrantes que están llegando son asiáticos, son chinos, llegan rusos, llegan africanos, llegan europeos. No es solo una crisis en la región, lo cual es cierto que existe desde la declaración del coronavirus. Es una región, es una crisis internacional y de seguridad nacional. Acabas de mencionar algunos países desde los cuales se está generando esta migración ilegal, pero ¿de cuáles países procede el mayor flujo? De acuerdo a los últimos datos, la mayoría de inmigrantes que están entrando son asiáticos y después, por supuesto, tenemos un gran número de hispanos, de centroamericanos concretamente. En los últimos años se redujo la entrada de mexicanos por las políticas que se endurecieron en la frontera sur con la administración Trump, pero ahora mismo vemos muchísimos inmigrantes de África y de Europa, en el caso de rusos que están intentando huir de la guerra. ¿La migración ilegal podría verse como un problema que atraviesa continentes, María? Claro, porque esta mayoría de inmigrantes que están llegando han atravesado 6 o 7 países como mínimo de forma ilegal o irregular, siendo además personas que se ponen al tráfico humano, que son expuestas al secuestro, las mujeres a violación. Es realmente una crisis provocada por la Casa Blanca, servida. Y no hablemos del chantaje que está recibiendo por parte del régimen de La Habana, del régimen cubano o de la tiranía de Nicolás Maduro, porque Cuba ya le ha dicho a Estados Unidos, si quieres que colaboremos en detener la inmigración ilegal, tienes que permitirnos levantar las sanciones y hacer comercio con nosotros. Por eso, como efecto dominó, además tenemos ahora que se están levantando las sanciones y ya se puede invertir en la dictadura cubana, ya se puede invertir en la isla que tiene muchísimos presos políticos, que tortura al disidente político. Por lo tanto, esta administración está aceptando los términos del régimen de La Habana. ¿Qué significa esa aceptación por parte de la administración de esos términos? Pues significa simplemente la permitir que se sigan violando los derechos humanos de miles de cubanos que no aceptan la tortura, que no aceptan que se les mate de hambre. Significa también que estamos negociando con la tiranía de Nicolás Maduro, que estamos además levantándole sanciones a todas esas empresas que se demuestra que están en connivencia con el régimen de Nicolás Maduro. Significa que Estados Unidos pasa de ser de un país que lidera y denuncia las violaciones de derechos humanos, como fue con el anterior expresidente Donald Trump, a un país que con Kamala Harris, que con Joe Biden, permite la persecución de nuestros hermanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses, y que además permite que por nuestra frontera sur entre personas que tienen determinado y decidido acabar con el sistema de los Estados Unidos. Conversabas ahorita que se está dando mucho el tráfico ilegal de personas y que mujeres en todo ese periplo han sido hasta violadas. En materia de derechos humanos, ¿qué lectura le das a esto? La lectura es que esta catástrofe creada desde la Casa Blanca permite, como han dicho Médicos Sin Fronteras, que más del 50% de mujeres sean violadas. En un documental del político demócrata que corre a la presidencia de Estados Unidos y que va ahora como independiente, Kennedy, que se acercó a la frontera, se demuestra cómo se apagaron las cámaras que controlaban la frontera sur y se tienen que mandar drones. Con los drones se ha descubierto el árbol de la violación, donde cada día amanecen desprendidas y tiradas por el suelo miles de píldoras del día después, miles de píldoras de aborto, de mujeres que han sido violadas, de niños que han sido violadas, simplemente porque quieren llegar a los Estados Unidos de esa forma. Los Estados Unidos ahora mismo están permitiendo el tráfico de personas, la explotación sexual. Hay denuncias de ciudadanos chinos que han sido llevados y forzados a Nuevo México para trabajar en condiciones infrahumanas
por dólares por hora. Es decir, estamos permitiendo todo el tráfico de mujeres, de personas, de inmigrantes, por el simple hecho de no detener la inmigración, el contrabando de personas y no hacerle frente a los carteles de las drogas y al crimen organizado. Acabas de describir un escenario dramático, María. Háblame un poquito del régimen de consecuencias cuando vemos todo esto. Las consecuencias son que la administración de Joe Biden en el día de ayer decidió eliminar leyes de medio ambiente que protegen los ríos, que protegen el desierto, que protegen nuestro país para seguir elevando el muro fronterizo, porque está demostrado que en 3 años no han hecho absolutamente nada y que ya de cara al mundo somos un país que ayuda con el tráfico de personas humanas, y el gasto político a Joe Biden y al Partido Demócrata será tal que las próximas elecciones podrían caer por el simple hecho de no haber contenido la entrada de cientos de miles de inmigrantes por la frontera sur. Según lo que hemos conversado, María, la migración ilegal está traspasando fronteras y República Dominicana no escapa a ese fenómeno social. ¿Cómo observa lo que ocurre en el país en ese orden? En República Dominicana es básicamente, lo miramos y entendemos a nuestros hermanos dominicanos que pidan un control, una entrada legal y ordenada de ciudadanos de otros países. Es totalmente factible, la soberanía nacional debe imperar, y si bien puede existir una inmigración humanitaria, tenemos que hacerlo de forma legal y ordenada y unos límites, es decir, los inmigrantes tienen que entrar en cuanto haya una necesidad por parte del país que los recibe y siempre que esté documentado una persecución en su país. No podemos permitir lo contrario, porque estos casos solo acaban con un aumento de la delincuencia, con una cantidad de personas que además rechazan al inmigrante por sentirse, como dicen ellos, invadidos. Países pobres como República Dominicana y otros, el flujo migratorio ilegal representa un desafío. ¿Y qué tan grande este desafío, María? Para cualquier país, no solo para países que sean pobres. El mismo Estados Unidos está demostrando como una ciudad como Nueva York, una de las ciudades más ricas del mundo, donde el coste de vida es el más alto en Estados Unidos, una inmigración de 10.000 inmigrantes al mes. Solamente 10.000 inmigrantes al mes acaba, como dice su alcalde, en 3 años con el sistema público. Entonces no se trata de ser países pobres y ricos. Por supuesto, los países menos desarrollados, con menos recursos, tendrán un coste, o sea, se enfrentarán a un mayor reto. Pero cualquier país hoy en día del mundo, si no controla la inmigración, se ve abocado a arruinarse y además a empobrecer a sus ciudadanos. Actualmente República Dominicana tiene cerrada la frontera con el vecino país de Haití. Esto también ha ayudado a frenar un poquito la migración ilegal. ¿Tú qué lecturas le das a estas medidas restrictivas que está tomando el gobierno dominicano? A mí no me gusta, digamos, emitir unas declaraciones así abiertas sobre políticas extranjeras de países hermanos que, como vengo diciendo, toman medidas coyunturales. Efectivamente, aquí en Estados Unidos, para que se hagan una idea, 7, casi 8 millones de personas que han entrado en 3 años ha hecho que muchísimas personas, inclusive los abogados de inmigración, esto tiene que tenemos que tenerlo claro. Yo soy abogada de inmigración, yo trabajo en la frontera, en estados fronterizos, y yo ayudo a perseguidos políticos, a personas que vienen aquí a intentar entrar para sobrevivir la persecución en sus países. Pero cualquier país del mundo tiene derecho a frenar la inmigración ilegal, desordenada, y tomar medidas para salvaguardar el dinero del contribuyente de su propio país y también para detener las posibles amenazas de seguridad nacional. Es importantísimo que los países entiendan que todo se puede hacer de una forma legal y ordenada, y que la inmigración humanitaria, que es viable, es factible, es un factor necesario también de aplicarse en determinados países que pueden absorberla, tienen también que tener su salvaguarda para que, digamos, el inmigrante que llegue también pueda tener acceso a trabajo y a recursos en el país vecino. Muchísimas gracias, María. Era María Herrera Mellado, abogada de inmigración, que se conectó con nosotros desde Miami. En este momento hacemos una breve pausa, pero usted continúe con nosotros, que en breve regresamos con más. Su Mundo TV.